¿Qué son los milagros eucarísticos? Los milagros eucarísticos tienen dos fines: mostrar una verdad de fe y hacernos crecer cristianamente. Los milagros eucarísticos son signos de origen sobrenatural en torno a la Eucaristía, que se han presentado a lo largo de los siglos por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, con dos claras finalidades: una de carácter apologético, es decir, para demostrar una verdad de fe, y la segunda de carácter pedagógico, a fin de que todos podamos crecer en nuestra vida cristiana. Eucaristía proviene del griego y significa acción de gracias. Con esta palabra significamos las gracias enviadas del cielo por el amor de Cristo, tanto en el plano místico como en el humano. Es el máximo regalo, es el sacramento más sublime. Por ello se le llama el Santísimo Sacramento del altar. La Eucaristía puede entenderse sencillamente como un alimento sobrenatural, pues, así como el cuerpo absorbe el alimento natural sin darnos cuenta y lo aprovecha, así ocurre con la nutrición sobrenatural que nos dirige a la santidad. En la Sagrada Eucaristía ocurre un milagro que se llama transubstanciación, el cual es un milagro metafísico, no visible, que se da en cada misa, por lo que podemos afirmar que el milagro eucarístico es un hecho sobrenatural que ha ocurrido constantemente. Los milagros eucarísticos son muchos y se ordenan en 4 grupos. Milagros eucarísticos históricos. Estos no interviene la ciencia, pero se documentan en la historia. Por ejemplo, el milagro de Tolosa en 1225, donde San Antonio de Padua consagró una hostia que fue adorada por un burro, y así se convirtió el pueblo entero. Otro ejemplo es el de Santa Clara de Asís, quien, estando enferma y desesperada, usó la custodia para defender a su convento de los invasores musulmanes. De esta custodia salieron rayos de luz cegadores que vencieron a los atacantes. Milagros eucarísticos apologéticos. Este grupo se ubica en los milagros eucarísticos que permanecen hasta hoy, que pueden verse y que han sido estudiados por la ciencia. Son hostias consagradas sin corromperse. La más antigua está en Zamora, consagrada en 1159, y sigue tan blanca hoy como en aquel día. Milagros eucarísticos sucedidos a sacerdotes que han perdido la fe. En el tercer y cuarto grupo se ubican los milagros eucarísticos sucedidos a sacerdotes que han perdido la fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y que en sus manos la hostia se ha convertido en carne y el vino en sangre. En la siguiente lista presentamos milagros eucarísticos sorprendentes de distintos países y momentos de la historia. Número 1. El milagro eucarístico del anciano. En el siglo VIII, el monje de la Orden de San Basilio, en Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco del Lanciano, en Italia. Fue sometido al análisis científico del doctor Odoardo Linoli, jefe del servicio de los Hospitales Reunidos de Arezzo, profesor de anatomía e historia patológica y de química y microscopia clínica, y el doctor Ruggero Bertelli, profesor emérito de anatomía humana en la Universidad de Siena. Los resultados de su informe, con fecha del 4 de marzo de 1971, son los siguientes: la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. La carne pertenece al tejido muscular del corazón, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne y la sangre son del tipo AB y pertenecen a la especie humana. Es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: cloretos, fósforos, magnesio, potasio, sodio y calcio. La conservación de la carne y la sangre, dejados en estado natural por 12 siglos y expuestos a la atracción de agentes atmosféricos y biológicos, genera un fenómeno extraordinario. Los científicos dijeron a los monjes: es el Verbo hecho carne. Número 2. El corporal de Bolsena. Jesús había pedido a la beata Juliana de Cornillo en 1258 la introducción de la fiesta del Corpus Christi en el calendario litúrgico de la Iglesia. El sacerdote Pedro de Praga
en Bohemia, celebró una misa en la cripta de Santa Cristina, en Bolsena, y entonces ocurrió el milagro. De la hostia consagrada cayeron gotas de sangre sobre el corporal. El Papa Urbano IV residía en Orvieto y ordenó al obispo Santiago llevar las reliquias de Bolsena a Orvieto. El Papa emitió la bula Transitorus del Mundo el 11 de agosto de 1264, donde prescribió que el jueves, después de la octava de Pentecostés, sea celebrada la fiesta en honor del cuerpo del Señor. Santo Tomás de Aquino fue encargado por el Papa de componer el oficio de la celebración. Actualmente, este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Número 3. El milagro de Casia. Ocurrió en un pueblo de Italia, Casia, en 1330. Un sacerdote habría perdido su respeto por la Eucaristía y ejercía su ministerio sin gusto y por rutina. Le llamaron para que llevara la comunión a un enfermo. En esa época, esto se hacía solemnemente y tocando la campanilla por el camino. El sacerdote, lejos de hacerlo así, colocó además la hostia consagrada dentro del breviario para transportarla sin el menor respeto ni delicadeza. Cuando llegó a casa del enfermo, al abrir el libro, se encontró con 2 manchas de sangre, una en cada página entre las que había depositada la sagrada forma. Una de las páginas se conserva en Perugia, con un perfil del rostro de Cristo que se formó después en la mancha, y la otra con la hostia adherida, en el monasterio agustino de Casia, donde se venera. Número 3. El milagro eucarístico que presenció el Papa Francisco. Uno de los milagros eucarísticos más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico ocurrido en la iglesia de la capital bonaerense. Alguien había abandonado una hostia consagrada dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida. El laboratorio informó además que la muestra del tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían y latían como lo harían con un corazón vivo humano. El cardiólogo forense que la analizó dijo lo siguiente: el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la parte del ventríloco izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. Hay que tener en cuenta que el ventrículo cardio izquierdo bombea sangre a todas las partes del cuerpo. El músculo cárdico está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento que se tomó la muestra. Mi argumento es que el corazón estaba vivo ya que las células blancas de la sangre mueren fuera de un organismo vivo. Él requiere de un organismo vivo para mantenerlo. Por lo tanto, su presencia indica que el corazón estaba vivo cuando se tomó la muestra. Lo que, es más, estas células blancas de la sangre habían penetrado el tejido, lo que indicaba además que el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Los científicos que hicieron el estudio no sabían que era una hostia. Se lo dijeron luego de los análisis y quedaron asombrados. Mostraron que la hostia se había transformado en una parte del ventrículo izquierdo del músculo del corazón de una persona de aproximadamente 30 años, cuya sangre era del grupo AB, que había sufrido mucho al morir, con seguridad, maltratado y golpeado. Concluyeron que las características de la sangre del milagro de Buenos Aires resultaban coincidentes con las de la sangre de la sábana santa de Turín, del santo sudario de Oviedo y de las también hostias sangrantes del milagro del anciano en Italia. Además, coinciden en afirmar que las muestras corresponden a la misma persona, que nació y vivió en Medio Oriente, que la carne es actualmente un tejido que está vivo a pesar de los años. En conclusión decimos: los milagros eucarísticos son uno de los fenómenos más importantes de nuestra vida de fe. A través de ello, nos damos cuenta del gran amor que Dios nos tiene, que es capaz de quedarse en especie solo por amor, y siendo fiel a su palabra cuando dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos.